Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la importancia de la libertad de expresión como pilar de la democracia. Si bien es cierto, la libertad de expresión constituye un derecho reconocido en nuestra normativa nacional e internacional, se aprecia que existen limitaciones para su ejercicio. Los medios de comunicación juegan un rol muy importante a través de la información que se difunden, convirtiéndose así en el cuarto poder que garantiza el ejercicio de la democracia en nuestro país. No podríamos hablar de democracia sin medios de comunicación independientes. Para ello, sus investigaciones se ejercen sin presión alguna, así como develar ciertas situaciones de corrupción desempeñando su rol dentro de lo que es la sociedad. En nuestro país se han dado diferentes normativas, la más elemental reconocida en nuestra Carta Magna. Por ello es que diferentes gobiernos deben garantizar la voluntad política de no intromisión en la labor periodística, respetando la independencia de la prensa. Thomas Paine ha indicado que la libertad de expresión, de comunicar libremente opiniones o ideas, es un derecho humano fundamental y uno de los pilares sobre los que también se sustenta la democracia. Sin libertad de expresión no existe libertad de prensa y por esta razón está indisolublemente ligada a la libertad de información, a la libertad académica y a la democracia. Vamos a hablar acerca de lo que son las normativas jurídicas y los principios nacionales e internacionales que rigen legalmente el ejercicio periodístico. La Constitución del año 1993 que está vigente y los artículos pertinentes. Tenemos, por ejemplo, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 10, el artículo 18, el artículo 14, el artículo 20, el artículo 61 y el artículo 139, 139.4. Si hablamos acerca de las leyes sobre los derechos de la libertad de prensa, les damos a conocer que la ley 28278, la ley de radio y televisión, el artículo 39, que habla acerca de lo que ha sido publicado el día 16 de julio del año 2004, establece la jurisdicción para juzgar los casos relacionados con el ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de la comunicación. El artículo 23 habla acerca de los medios de comunicación social que deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural y democrática de la población. Los medios de propiedad del Estado están al servicio de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. La ley 27806, la ley de transparencia y acceso a la información pública, promueve la transparencia de los actos del Estado, acceso a la información consagrado en el numeral 5, artículo 2 de nuestra Constitución Política del Perú. La resolución ministerial 586-2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, /1, por el que se aprueba el Código de Ética para la prestación de los servicios de radiodifusión. Ahí tenemos el artículo 34, el artículo 35, el artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, el artículo 42, el artículo 43 y el artículo 44. También tenemos el decreto legislativo número 635 que ha sido publicado el día 8 de abril del año 1991 del Código Penal. En el artículo 165, el que teniendo información por razones de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de la libertad. También tenemos la resolución ministerial número 010-93-JUS, que ha sido publicado el día 23 de abril del año 1993. El texto único ordenado del Código Procesal Civil, el artículo 220, que dice: nadie puede ser compendido a declarar sobre hechos que conoció bajo secreto profesional o confesional y cuando por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. También nuestro país está en las convenciones y tratados internacionales suscritos por el Perú para garantizar las libertades de expresión, prensa e información. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho fundamental. El artículo 19, donde dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Tiene vigencia desde el día 10 de diciembre del año 1948 y nuestro país es suscriptor del mismo. Las Convenciones Americanas sobre Derechos Humanos del año 1969, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 13 de la libertad de pensamiento y de expresión, el artículo 13.1, el 13.2, también tenemos el 13.2a, 13.2b, 13.3,
13.4 y 13.5. En el artículo 14 habla acerca del derecho de rectificación o respuesta. Dice que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación. En el artículo 14.2, en ningún caso, rectificación o respuesta eximirá de las otras responsabilidades legales en que también se hubiese incurrido. En el artículo 14.3, para la efectiva protección de la honra y la reputación. Tiene vigencia desde el día 28 de julio del año 1978. Podemos concluir que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a la libertad de expresión como un derecho elemental. El artículo 13 y 14 del Pacto de San José de Costa Rica establecen los alcances de libertad de pensamiento y de expresión, así como también derecho a rectificación o respuesta. A fin de garantizar dicha libertad de expresión en nuestro país, se ha dado diferentes normativas. La más saltante está amparada en nuestra Carta Magna. Muchísimas gracias.